En el inicio de toda investigación cualitativa, para poder respetar el proceso inductivo, es necesario poder hacer una matriz de precodificación para reducir los datos. A continuación, un modelo, un insumo, para que les pueda ayudar en el desarrollo de su investigación. En esta oportunidad, después de tiempo, de habérmelo pedido muchas personas, y entre ellas mis propios estudiantes, a partir de la misma fortaleza de ellos, vamos a mostrarles algo. Un ejemplo de cómo empezar una investigación cualitativa con una matriz o una tabla de precodificación. Para ello vamos a recurrir siempre a nuestros grandes amigos que nos comparten el conocimiento. En este caso, el doctor Fidias Arias nos compartía a través de las redes, ¿no? En el mes de febrero, tal como dice en la parte inferior, la diferencia entre la operacionalización y la categorización. Primero, no podemos hablar de categorización en una investigación cuantitativa, porque la operacionalización tiende a la finalidad de poder, de una variable, de ser abstracta a su mínima expresión para medirla. Eso ya se sabe y lo hemos tocado en otro momento. Es un procedimiento exclusivo del enfoque cuantitativo. Se hace al inicio, ¿no? Esto normalmente se hace cuando se está construyendo los instrumentos. Sin la operacionalización no existiría instrumentos cuantitativos. Es un proceso deductivo, es anterior a la recolección y análisis de datos. Sin operacionalización no habría instrumento, ni tampoco se podría procesar datos ni recoger datos. En cambio, en la categorización, en la investigación cualitativa que pertenece al paradigma interpretativo, aquí cambia el asunto. Ya lo primero debemos saber que es algo propio de la investigación cualitativa. Sabemos que ella es flexible, eso no quiere decir que es hacer las cosas en rigurosidad. Flexible porque yo puedo estar en el primer momento y ya estoy recogiendo información, cosa que no se puede hacer en el otro enfoque. Es inductivo, no parte de variable dimensión indicadores, sino partimos de la realidad, los vamos construyendo dependiendo del diseño también. Porque si estamos haciendo una investigación de teoría fundamentada, vamos a partir de los textos y vamos a construir ese análisis. Como procedimiento de análisis es simultáneo posterior a la recolección de datos. Es decir, que la categorización no es como la construcción que es antes del instrumento. Normalmente se utiliza para relacionar conceptos y construir teorías. Una categorización no se podría hacer al inicio. Se podría hasta tratar de hacer algo, pero va a modificarse. De hecho, se va a modificar. Solo al final del proceso de la investigación podremos tener algo ya presentado y de una manera más sostenible. Pero ahí no queda el asunto, sino que también aquí tenemos un ejemplo, en este caso de Saldaña, 2021. Miren cómo empieza su proceso inductivo. Observamos aquí dos categorías, concepción y acciones pedagógicas. Si miramos el código a priori o asignado, que obviamente es antes de la investigación, lo que se forma a partir de la teoría, la cual la teoría es referente, aquí no es determinante. Cuando yo estoy haciendo ese proceso inductivo, debo considerar a la teoría como emergente. Como siempre digo yo, me voy a visitar a un amigo, a una amiga, me da una referencia de su casa, pero cuando yo estoy allí, no estoy en su casa, estoy cerca de su casa, pero estoy en una referencia que me ha dado. De igual manera, el marco teórico o la base teórica para una investigación cuantitativa es marco. Una foto en un marco no se sale, es fija, por eso que se descompone en dimensiones. En cambio, en el proceso cualitativo, que es inductivo, es un referente. Yo parto de lo que veo. En este caso, como ustedes observan, dice abajo, en acciones pedagógicas, se ve que hay una relación no verbal, verbal y escrita en el docente, ¿no? Están con los estudiantes allí. Luego hay una relación docente-estudiante, que es natural, propio del escenario. Pero si yo lo quiero luego verlo como categoría, yo ya no puedo decir no verbal, verbal y escrita, sino que ya se va de una otra manera categorizando, ¿no? Se va conceptualizando.
esa etiqueta que también en otros esquemas hay una parte inferior que le llaman etiqueta, allí podría ser comunicación, es decir, lo verbal y lo escrito que se observa en la interacción del proceso de enseñanza-aprendizaje se ve como comunicación. La relación docente-estudiante es, se cataloga o se le puede colocar proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego vemos que la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje nos llevará propiamente a las acciones pedagógicas. Aquí lo que nos debe quedar claro es el proceso inductivo. Los códigos a priori son a priori porque luego en el procesamiento van a aparecer a posteriori y allí vamos a ver que algunos códigos a priori se van a reafirmar, van a aparecer nuevos que son los emergentes y ahí se da el conocimiento. Esto es cambiar, es diferente, no es de una manera deductiva. Por eso tenemos categorización. A partir de ello, también tenemos otro ejemplo acá del doctor Fidias Arias, que siempre es generoso con los que estamos en preparación, creciendo también a través de nuestros mentores, y él nos compartía esto en el año 2022. Mira cómo el código, la categoría de estudio, que sería la experiencia de contagio por COVID, tenía como sus subcategorías, mira, enfermedades durante la enfermedad y experiencia posterior a la enfermedad. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Esta construcción no ha sido de manera deductiva, es decir, que no es que de la categoría central vino a la subcategoría, porque no es una investigación cuantitativa. Es probable que de dónde salieron los códigos, de lo que se observó, de lo que uno escucha, porque desde el inicio la investigación cualitativa, uno está con el diario de campo anotando. Es por eso que luego aquello que uno ha habido, que está recogiendo, por ejemplo, dice miedo a la muerte, angustia por falta de recursos, temor a contagiarse a otra persona, eso se observó quizás en una acción de un dicho. Yo estoy dentro de un grupo humano y escucho que alguien dice, ¿no? Eh, ha fallecido un familiar, ¿no? Estoy con miedo que esto me suceda. ¿Yo cómo lo puedo colocar como un código? Miedo a la muerte, temor a contagiar a otra persona, ¿no? Imagínate que estoy conversando con alguien de ese lugar y me dice, es por eso que ahora nos cuidamos, tenemos donde lavarnos las manos, tenemos más cuidado. Eso es porque el código es que han tomado conciencia contagiar a otras personas. ¿Se dan cuenta? Y estas cosas que uno va notando, que uno va observando, luego los tiene que agrupar. En este caso está muy bien agrupado mediante colores intensos, ¿no? De un solo color que dice que una cosa le lleva a la otra. Posteriormente, el miedo a la muerte, a la angustia, me va a llevar a la subcategoría experiencia durante la enfermedad. Y los tres de acá me va a llevar a la experiencia posterior a la enfermedad. Como ven, partimos de la realidad, hemos construido un proceso inductivo y hemos llegado a la categoría central, que es la experiencia de contagio por COVID. Aquí se nota la flexibilidad porque yo parto de ya mire, antes inclusive de empezar yo estoy recogiendo datos, estoy anotando. Eso no se ve en una investigación cuantitativa, porque mientras no tenga operacionalización ni instrumento, no puede ir a recoger los datos. Y en este caso, nosotros recogemos información. ¿Ven? Entonces, esto también se fortalece con lo siguiente, ¿ya? Esto se va a fortalecer con lo siguiente porque tenemos que hacer una tabla de precodificación, porque después de esto, después de lo que estamos viendo aquí, obviamente aquí se han generado ya los códigos, que viene luego la codificación, donde obviamente tenemos nosotros ya las preguntas o los criterios para observar. Esta primera parte es vital porque es anterior inclusive a la matriz. Vuelvo a decir que puede perfeccionarse durante toda la investigación. ¿Qué cosa es la precodificación cualitativa, no? Es un enfoque utilizado en la investigación cualitativa que implica la identificación y la organización de categorías, temáticas o conceptos antes de analizar los datos. A través de un proceso se crean códigos, etiquetas descriptivas que se aplicarán posteriormente al analizar los contenidos de datos.
La idea de precodificación cualitativa es tener una estructura preliminar para la organización de los datos y facilitar el análisis. Al realizar la precodificación, los investigadores revisan los datos en bruto, por eso ahora lo van a ver, ¿ya? Y generan categorías o códigos que representan temas o conceptos claves. Estos códigos se utilizan luego para clasificar y organizar los datos de manera más sistemática durante el análisis cualitativo. Es por eso que nosotros encontramos lo siguiente, ¿no? En este caso, que son los códigos en una investigación cualitativa, una palabra corta que asigna simbólicamente un atributo. ¿Ya? Esto lo dice Saldaña, 2013. ¿Qué cosas son entonces los códigos también? Son las unidades de análisis más pequeñas que capturan características interesantes de los datos potencialmente relevantes para la pregunta de investigación. Los códigos, entonces, van a ser consecuencia y van a formar los códigos unidos, van a formar lo que nosotros le llamamos las categorías a través de las subcategorías. ¿Qué es una categoría en investigación cualitativa? Las categorías son conceptos derivados de los datos que representan los fenómenos. Del código a la categoría. Quiere decir que antes de llegar a la categoría tenemos subcategorías y antes de tener subcategorías tenemos códigos. Las categorías son unidades amplias de información que consisten en varios códigos asignados. Entonces, lo que tenemos claro ahora es que tenemos eh, categoría de estudio. Antes de la categoría tenemos la subcategoría y antes de la subcategoría tenemos los códigos. Y antes de los códigos podemos tener palabras claves o etiquetas y de lo que se ha recogido. Lo que veíamos hace un momento en el Word que yo le estaba presentando. Como pueden ver aquí hay códigos, subcategoría y categoría. Que tenemos aquí también, teníamos subcategoría, códigos, perdón, subcategorías y categorías. Pero en esta oportunidad quiero compartirles algo de las señoritas Albino Ábalos, Naida del Carmen y Mayorí Pozo Jennifer Lisbeth. Como les comento, siempre de las experiencias se debe compartir y mejorar. Sin embargo, son insumos que uno va creándolo, que uno los va formando. Y la idea es eso, llegar a compartir y poder entender este proceso. Que no quiero decir que no exista otra manera de realizarlo. Sería de mi parte muy sesgada decir aquello, pero que se mantenga la idea inductiva, que se mantenga el proceso que es muy diferente a lo otro. Aquí se está estudiando la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio en una empresa de autos con tal nombre y en tal lugar. Aquí el problema es el tiempo de demora que tienen allí o el tiempo de espera, que hay pocas unidades. Entonces uno tiene que construir todo ese recorrido. Para poder construir esos recorridos, uno parte de lo que habíamos mencionado, mire, de los códigos a priori tenemos sus categorías y de las subcategorías tenemos la categoría de estudio. Lo que mencionamos hace un momento, no lo podemos mirar de esta manera, porque de esta manera sería cuantitativa, variable, dimensión, indicador, las preguntas. No, nosotros no funcionamos de esa manera. El proceso cualitativo es inmerso, es construir. Se tiene que llegar a dar conocimiento. Esto es un trabajo riguroso, esto no es algo tan sencillo. Y lo que están viendo aquí también puede modificarse y se va a modificar en algunos aspectos, pero se parte de algo. Yo no puedo partir de la nada, pero lo que sí debo tener cierto es en quién yo sigo. Si nosotros nos ubicamos en Mejía 2011, él nos propone tres momentos claves y también Martínez Migueles, dependiendo del método fenomenológico, nos da también pasos para seguir. Entonces, lo común que encontramos en ellos es que hablamos de una reducción de datos. Luego hablamos de una descripción y luego hablamos de una interpretación. La reducción de datos está con la precodificación, que es la categorización, que sería, en este caso, le llamamos nosotros
la precodificación como proceso inductivo, para poder crear los códigos a priori que luego se tendrán que aparecer en el análisis que uno haga, ya sea de la entrevista, de la ficha de observación, y allí uno va a corroborar. Algunos códigos a priori van a perfeccionarse, otros se corregirán, pero lo bueno que van a haber nuevos conocimientos y el aporte está allí. En este caso, viendo la problemática, se anota, ¿no? Se anota lo siguiente: se observa que los usuarios se aglomeran y discuten por subir al auto más próximo a llegar. Se observan las largas filas de pasajeros esperando por los autos. Se observan pasajeros pagando asientos adicionales cuando llevan mucho tiempo esperando por la salida del auto. Esto ha estado en bruto, como decía hace un momento cuando leíamos. No es que estas tres indicaciones, observaciones se escribió. No, es probable que hayan estado desordenados, pero luego uno los va agrupando, ¿no? Esta es la idea, de agruparlos e irlos reduciendo. En este caso, cuando ya se agrupó, los tres primeros le hace pensar en una etiqueta, en una palabra clave, atención del cliente usuario, porque lo reduce. Es como, por ejemplo, yo voy a un supermercado, yo observo productos y están por categoría útiles escolares, categoría usos en este caso, accesorios de limpieza, están agrupados. Esto es lo que se está haciendo aquí de manera inductiva. Y luego ello desde la temática, porque es muy importante no solamente empezar y anotar, yo tengo que anotar todo aquello que me ayude a poder al final expresar en mi estudio la percepción de ellos. Mi estudio no va a acabar hablando sobre la calidad del servicio de la empresa. Mi estudio va a terminar diciendo cuál es la percepción de los usuarios sobre el servicio que reciben. Por lo tanto, yo tengo que tener elementos que vayan formándose aquí con esa finalidad. Entonces, la atención del cliente-usuario, que ya abarca estas tres observaciones que también pueden ser comentarios que me han dicho, ¿no? Porque se recoge de la red, de la realidad. Entonces, aquí el código es tiempo de espera en el transporte. Porque si te percatas, ese sería el código que está abarcando lo que se ha manifestado. De igual manera, para poder ir ya a otro contexto, tenemos aquí que algunos pasajeros abordan, ocupan el espacio del asiento de lado con sus compras. Algunos pasajeros que ocupan en un solo asiento con niños sobre sus piernas. Esto, ¿cómo lo agrupamos? ¿Qué etiqueta le voy a colocar? Interacciones del usuario con la empresa o con el servicio, ¿no? Pero esto a su vez no va a quedar allí. Si yo le tendría que asignar un código que abarque este camino inductivo, experiencia del usuario. Y tiene que ver con la experiencia, miren, tiene que ver con la experiencia porque estamos hablando cómo ocupan el asiento, qué sucede cuando alguien sube con su hijo, dónde lo ubica. Posteriormente, y habiendo realizado también el tercer código, nos lleva a una subcategoría llamada la gestión de la calidad. Cuando hablamos de gestión de la calidad, es a una subcategoría que hemos llegado. Esta subcategoría está presente aquí, nos va a ayudar a poder ver el tema de la percepción. Y como la percepción es un tema cognitivo, es muy importante entender qué es la percepción para que cuando yo vi que su categoría encuentre elementos que tengan que ver con la percepción y con el camino inductivo. Y la percepción, obviamente, para saber cuál es la percepción es porque hay experiencia. Es de allí que se nota en el ejemplo que se está mostrando que no solamente se ha llegado a aquello, que si nosotros miramos también los otros, llegamos a la elección del servicio y llegamos también a la transformación digital. Esto es un comienzo. ¿Podría ajustarse alguna cosa más? Claro que podría ajustarse, pero ya tenemos un inicio para poder empezar. Esa es la diferencia ante una investigación cuantitativa, donde uno parte directamente del contenido de la categoría y obviamente nos va a llevar
a demostrar la teoría o comprobar. Este aporte es eso, una colaboración si alguien le ayuda, si alguien lo tiene que mejorar en su práctica, excelente. Pero ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que por lo menos hay un intento de ayudar, hay un intento de compartir. La verdad no la tiene nadie, porque miren, cuando el hombre quiere saber qué cosa es la verdad, no se da cuenta que la verdad forma parte del todo. El hombre forma parte de la realidad y la realidad, yo me encuentro dentro de la realidad. Mientras yo más me perfeccione en algo, menos sé. Entonces, esto es tomado de esta manera. Yo siempre digo, es un aporte, es un insumo que lo voy utilizando con los estudiantes, que vamos profundizando. No se le impone métodos, no se le impone, sino se va corroborando, tropezando, levantándonos, pero vamos aprendiendo. Si a alguien le sirvió, en buena hora. Si alguien dice esto debió mejorarse, qué bueno, porque en la mejora continua está también el crecimiento de la persona. Lo que sí queda claro, que no lo hagamos como proceso inductivo. Posteriormente, tendríamos que tener también, crear a partir de este primer proceso, crear también nuestros instrumentos, los cuales también tienen sus propias características. Y sobre todo, que la investigación cualitativa no empieza con hipótesis, no empieza, pero puede terminar en hipótesis. Algunos le llaman supuesto, pero bueno, no empieza porque la finalidad no es comprobar, la finalidad es conocer, describir, profundizar y analizar. El mundo cualitativo es como un sendero, es un camino que uno empieza. Uno sabe dónde inicia, pero no sabemos dónde vamos a terminar. Espero que les haya gustado, que Dios te bendiga y nos estamos viendo en un segundo ejemplo de este trabajo para que pueda colaborar contigo. Hasta luego.